La muerte es un tema latente, hermano, siempre es un tema latente. Entonces, el estar vivos nos debe significar algo, debe significar mucho para nosotros, ¿verdad? Amén. Mucho el estar vivos, tener salud, tener fortaleza, tener vida, tener familia, tener un trabajo, hermanos. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios por eso, hermanos. Y pues, qué mejor forma de agradecerle que pues siempre está cerca de Él, Amén. siempre está buscando su ayuda, y buscar siempre su gracia, ¿verdad? Su dirección para nosotros, hermanos. Entonces, vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, quisiera comenzar de la siguiente manera. Hace una semana más o menos, yo hablaba con un hermano y él me estaba platicando su testimonio de cómo se acercó al Señor. Me dijo que tuvo a veces altibajos, ¿verdad? Cuando uno va empezando, a veces empieza con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pasa cierto tiempo y como que se nos va el ánimo un poquito, pero luego nos volvemos a recuperar. Bueno, es todo un proceso, ¿verdad? Pero bueno, él me decía que es un hermano maduro, él ya es un hermano que ya ha crecido en la palabra, pero él me decía que en un momento al inicio, cuando se alejó un poquito de la palabra, una persona le dijo que se acercara a una iglesia, y él dijo, está bien, me voy a acercar, dice, voy a empezar a buscar una iglesia. Y le recomendaban algo, le decía, si vas a buscar una iglesia, ve a una iglesia donde la gente predique, donde la gente evangelice, donde la gente visite para compartir el evangelio, porque es una característica o es un signo pues de que hay vida espiritual, de que la iglesia o las personas pues realmente están buscando a Dios con todo su corazón, están con un compromiso con Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque a veces la iglesia pues pierde de vista que tenemos que predicar, ¿no? Si ya somos convertidos, hay que compartirle a los que tenemos cerca. Y es que hay otras iglesias pues que a veces se pierde de vista esto, y lo que se hace pues más bien es pues como que entretenerse, ¿no? En la iglesia, se hacen las reuniones más bien como para socializar, para buscar amigos, para buscar novio, para buscar con quién me voy a casar, y se pierde de vista que pues hay un propósito como iglesia, ¿no? Nuestro propósito es extender el reino de los cielos, predicar la palabra de Dios. Entonces eso es algo muy importante, hermanos, que nosotros no debemos perder de vista. Y este mensaje, hermanos, es para los que ya comen alimento sólido, ¿no? El apóstol Pablo decía que a los corintios no les podía dar sólido porque pues todavía estaban como recién nacidos, querían pura leche espiritual, porque no estaban preparados. Pero yo creo que podemos, hermanos, recibir la palabra, el alimento sólido, un mensaje que puede, en un momento dado, puede confrontarnos o puede desafiarnos a que nos levantemos, que sigamos al Señor y prediquemos, que eso es lo que tenemos que hacer, predicar. Si ya conocemos al Señor, predicar, no dejar de evangelizar. Por eso quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermanos, verso 45. Lucas 24, 45, dice la palabra de la siguiente manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En este momento el Señor Jesús ha resucitado y se aparece a los discípulos. Y se aparece con tres propósitos. Un primer propósito es convencer a los que dudan de que ha resucitado. Muchos dudaban, hermanos. Tomás decía, ¿no? Si no meto mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Los apóstoles se asustaron, pensaban que era un fantasma. Entonces el primer propósito de esta aparición
ahí ustedes pueden anotarle o subrayar este pasaje, es convencer a los que dudan. El segundo propósito es mostrarles que por cuanto Él ha resucitado, entonces Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Tiene toda la majestad, tiene todo el poder, tiene toda la soberanía, por cuanto ha resucitado. Él tiene autoridad. Y número 3, el último propósito es encomendarles el mensaje de predicar. Encomendarles la predicación de la palabra de Dios. Y ese es el punto en el que yo me quiero enfocar, hermanos. El Señor nos ha enviado a predicar la palabra de Dios, a compartir el mensaje de Dios. Esto es algo muy importante, es a lo que debemos aspirar. Para llegar a ser testigos, hermanos, se recorre todo un camino. Es cierto, uno recibe la palabra de Dios, se convierte a Jesús, y lo que uno quiere hacer primero es que los demás conozcan. Pero ¿saben qué? Que sucede que a veces cuando empezamos a predicar, muchos no nos van a hacer caso. Y lo que sucede generalmente es que nos desanimamos. Entonces, como a veces nos desanimamos, entonces ya como que dejamos a un lado ese proyecto. Pero la verdad es que tenemos que aprender a desarrollar un programa de evangelismo a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Y eso es un trabajo tremendo, hermanos. Porque muchas veces vamos a tener oposición, muchas veces no nos van a escuchar, muchas veces nos vamos a cansar, muchas veces no vamos a saber cómo hacerlo, pero debemos perseverar en evangelizar, en testificar. No debemos desalentarnos. Y ese es un gran propósito, hermanos. Tan grande es el propósito que se han levantado asociaciones de evangelismo, asociaciones de misiones, asociaciones de proyectos o de cruzadas evangelísticas. O sea, es un gran proyecto. A eso debe aspirar la iglesia. Es cierto, estar alimentándonos cotidianamente, constantemente, pero siempre con vistas a decirle, Señor, ¿y cómo puedo salvar a una persona? ¿Cómo puedo salvar a mi esposo que tiene 20 años escuchando la palabra y todavía no se entrega? No nos debemos desanimar, hermanos. ¿Cómo puedo convertir a mis hijos que ya han escuchado el Evangelio y no han querido durante todos estos últimos años? Debe ser un proyecto, hermanos, de iglesia. Debe ser algo que no debemos perder de vista. Que la gente conozca al Señor Jesús. Pero ¿saben qué sucede? Que a veces pues no hay ese compromiso, hermanos. A veces no estamos trabajando porque hemos fracasado muchas veces. Entonces decimos, ya no voy a seguir. Eso le pasa mucho a los predicadores, de hecho, hermanos. A los evangelistas, a los pastores. A veces la gente ya no quiere escuchar, a veces la gente se le duerme, a veces la gente no asiste a la predicación, a la reunión. ¿Y qué debe hacer el pastor o el predicador? Pues como no llegan, pues ya. Como se duermen, pues seguramente no, ese no es mi trabajo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Desanimarse o seguir adelante y perseverar? Tiene que seguir, hermano. También ustedes y cada uno de nosotros, como iglesia. Ya hemos predicado, qué bueno. No nos han escuchado, no pasa nada. Seguimos predicando la palabra de Dios. No debemos desalentarnos. Entonces, la invitación es a que podamos obedecer a este mandato. Jesús les dijo que se predicara el Evangelio, el arrepentimiento y perdón de pecados. Pero es necesario que nosotros, hermanos, no perdamos de vista esta ordenanza. Señor, úsame. Señor, quiero predicar, quiero salvar a una persona, así sea una en toda mi vida, Señor, me daría por bien servido. Escuchen lo que estamos diciendo, así sea una persona que se convierta por mi testimonio, me daría por bien servido. Es algo hermoso, hermanos, porque eso es el amor verdadero. Pero ¿qué queremos a veces, hermanos? Cuando no nos hacen caso, ya nos desanimamos y vamos a tirar la toalla porque nadie se está convirtiendo. No, hermanos, tenemos que seguir
predicando. Tenemos que decirle, aquí estamos, Señor. Quiero que tú me uses, enséñame a predicar. Vamos a ver algunos aspectos de este pasaje. Por ejemplo, en el capítulo 24, verso 37, dice la Escritura: entonces, cuando el Señor se apareció, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a su corazón estos pensamientos? Ellos estaban confundidos, hermanos. Imagínense que ahorita, bueno, la hermana va a ir ahorita a un velorio, ¿no? Imagínense que ahorita al rato nos invitan a un velorio, mañana enterramos a una persona conocida por todos y la siguiente semana la encontramos en el mercado. Es la misma persona. ¿Qué pensaríamos, hermanos? Después de haberla enterrado, estado en su velorio, ¿qué pasó? ¿Qué hace aquí? Si te acabamos de enterrar hace 8 días. Bueno, algo parecido sucedió con los apóstoles. Si vimos que murió, si nosotros lo enterramos y ahorita está vivo, estaban confundidos, hermanos. O sea, tenían confusión. A diferencia de, por ejemplo, otras mujeres que también vieron al Señor, pero rápidamente creyeron a Jesús. Vamos a leer un texto en Mateo 28, 16, si alguien puede leerlo. Mateo 28, 16 y 17, por favor, hermanos. Si alguien puede darle lectura. 16 y 17. ¿Mateo qué, hermano? 28, 16 y 17. ¿Alguien puede leerlo, hermano? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí nos dice que lo adoraron, pero otros estaban dudando, hermanos. Por favor, ubiquémonos en ese momento. Imaginemos a los apóstoles que adoraron a Jesús, pero algunos de ellos dijeron: no, se me hace que este no es. O sea, tardaron en creer, aunque creyeron, les fue difícil creer, asimilar la resurrección de Jesús. Y esto es muy importante en el tema del evangelismo, hermanos, porque no toda la gente va a responder al llamado al momento, hermanos. A veces van a tardar 10 años, o 15 años, o 20 años, y si Dios nos permite, nosotros tenemos que estar allí para poder llevarlos al evangelio, para poder enseñarles. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? Que como no se convierten al principio, al primer año, pues ya dejamos todo, ¿verdad? A un lado, queremos tirar la toalla porque no se convirtieron. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue mostrarles despacio, de forma cuidadosa, y decirles que Él ha resucitado. O sea, no se desesperó y los desechó. No, ya váyanse por acá, por allá, porque ustedes no quieren creer. No, hermanos, fue paciente con ellos. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos, para que no nos desesperemos. Yo he visto hermanos, y cuando alguien no se convierte, no, ya ni se va a convertir, imagínense. A su esposo que es inconverso, no, ya está bien perdido, nunca va a ser salvo. Y los desechan. Y eso es algo incorrecto, hermanos. Debemos ser pacientes con ellos. Digo, sí, orar. No dejar de pedirle a Dios por sus almas. Y no desalentarnos de que se conviertan. Dice Lucas 24:39. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues empezó a probarles, a comprobarles que Él había resucitado. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué necesidad tenía Jesús de estar convenciendo? Si Él es el Señor. Pero Él fue paciente. Dice: miren mis manos, yo mismo soy. Palpad y ve, tóquenme, mírenme bien. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes están viendo que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer aquí? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué pasó, hermanos? Que empezó a mostrarles pues las pruebas físicas. Mírenme, yo soy. Hasta comió con ellos para que vean que realmente había resucitado. Es algo muy hermoso, hermanos. Pero también es una enseñanza muy importante que nos lleva a pensar en la resurrección. Hermanos, la resurrección de los creyentes va a ser con un cuerpo físico. Eso es muy importante. Un cuerpo físico. Porque a veces pues creemos que Dios nos va a salvar nuestro espíritu, nuestra alma, y el cuerpo pues se va a quedar allí, pero no es así. El cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. O sea, Jesús resucitó con un cuerpo físico. Y cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar con este cuerpo transformado, pero con el mismo cuerpo. Esto es muy interesante, hermano, porque eso quiere decir que a Dios le importa nuestro cuerpo. Eso es importante porque a Dios le importa nuestro cuerpo. Quiere decir que si a Dios le importa, también nos debería importar a nosotros. La Biblia dice, ¿no?, en Corintios, que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Nuestro cuerpo, hermanos. Pero a veces hay cristianos, hay hermanos que dicen, no, el cuerpo no es importante. Lo importante es que ayunemos, que oremos y que leamos la Biblia, nada más. Entonces yo puedo descuidar mi cuerpo, ¿no? Yo conocí a un hermano que tuvo un problema de riñón y él estuvo orando, Señor, sáname, sáname. Pues si tú quieres me vas a sanar. Y al final terminó muriendo porque no quiso ir al hospital, no quiso ir con un médico, no quiso atenderse, no quiso cuidarse. Y él dice, es que el cuerpo no es importante. Y no es así, hermanos. Para Dios el cuerpo es importante y debemos cuidarlo. Debemos descansar bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio, cuidarlo en medida de lo posible, porque para Dios nuestro cuerpo es importante. Entonces Jesús les dijo, miren mi cuerpo. ¿Qué más les dijo? En el verso 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que les dijo después? Les dio una prueba en la escritura. Les dijo, en la Biblia está escrito que el Mesías iba a morir y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Convenciéndolos. Dense cuenta que la Biblia dice que tenía que resucitar. ¿Y saben qué pasó? Pues que ellos al final creyeron. Pero de entrada se les hizo difícil comprender, ¿verdad?, que Jesús había resucitado. Se les hizo difícil entender que Él había resucitado de entre los muertos. Y eso es muy importante, porque igual que a los discípulos, muchos a veces tardan, hermanos, tardan en creer, tardan en entender lo que Jesús quiere para nosotros. El verso 48 sigue diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son testigos. Los envió a testificar, a predicar. Y aquí reiteramos, hermanos, que la iglesia, los cristianos, tenemos la ordenanza de predicar. Es una orden. Vamos a ver Marcos 16:45. Dice lo siguiente, Marcos 16:45, voy a darle lectura. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les dijo, id. Y esta palabra es un verbo imperativo, es una orden, es un mandato. No dijo, si quieren, pues vayan y prediquen, ¿verdad? Si quieren, vayan y evangelicen. Les dijo, id. Es una exhortación, una afirmación, una ordenanza, hermanos. Y eso es muy importante, hermanos, porque el Señor Jesús nos dio la orden de perdonar a nuestros enemigos, por ejemplo. El Señor nos mandó a que nos bautizáramos. Es un mandamiento, hermanos. El Señor nos mandó a que amáramos a nuestro prójimo, pero también nos mandó a que predicáramos el evangelio. Y a veces nada más nos quedamos con los mandamientos que nos benefician, ¿no?
El Señor dice que vayamos a la iglesia. Bueno, yo voy a asistir a la iglesia, pero no obedecemos el mandamiento de predicar. Vamos eligiendo qué mandamientos nos convienen o qué mandamientos nos gustan, ¿verdad? Pero el Señor también nos mandó a predicar, hermanos. Y es un mandamiento, hermanos, para todos, no nada más para un grupo exclusivo, ¿no? No nada más pueden predicar y evangelizar los ancianos. O el que quiera ir, a veces preguntamos, ¿verdad? Hermanos, ¿quién quiere ir a predicar? Pero la verdad es que no es el que quiera. Deberíamos todos, si todos estamos convencidos y entendemos la palabra, todos deberíamos decir, pues es un mandamiento, yo debería predicar también. Yo también debería participar. No debería ser algo opcional, ¿no? Pues el que quiera, hermanos. Todos deberíamos tener ese compromiso, ¿no? De ir y predicar a los que no conocen. A veces creemos que nada más es para el pastor, ¿verdad? Pues que el pastor vaya y predique, que el pastor vaya y ore por los enfermos, que el pastor vaya y visite a esta familia. Y la iglesia, no, pues bien, gracias, ¿verdad? No, pues ellos, no, hermanos, todos. No es un mandamiento para alguien particular. Dios nos manda a predicar a todos. ¿Qué es lo que debemos predicar, hermanos? Vamos a volver a Lucas 24:46. Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué es lo que debemos predicar? Aquí en primer lugar, dos cosas. Que el Cristo ha padecido. ¿Qué significa que Cristo ha padecido? Pues que Él murió, ¿verdad? En la cruz, que Él derramó su sangre, que Él entregó su vida por nosotros, que Él sufrió en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos. Bueno, ¿y qué significa el sacrificio de Jesús? Significa una cosa, que Dios nos ama a nosotros. Que los que teníamos que morir y sufrir éramos nosotros. Pero Él nos ama tanto que murió en nuestro lugar. Entonces, ¿qué tenemos que predicar a la gente? El amor de Dios. Que Dios ama al pecador. Que Dios ama al drogadicto. Que Dios ama al que se está destruyendo con el vicio. Que Dios ama a mi hijo rebelde. Que Dios ama a mi esposo que está endurecido. Que Dios ama a mi vecino que tal vez no quiere saber nada de Dios. Debemos predicarles que Dios les ama. Y esto es muy importante porque a veces nos equivocamos y lo que predicamos es, usted se vaya al infierno y si no se arrepiente, pues Dios lo va a destruir. Y es una verdad, hermanos. Pero esta verdad tiene que ser explicada a la luz del amor de Dios. A la luz del sacrificio de Cristo. Pero a veces nomás los dejamos así. Digo, yo asistí a una iglesia donde nos predicaban todo negativo. Te vas a ir al infierno y a ver qué haces. Así nos predicaban muchas veces. Las predicaciones trataban del infierno, del juicio de Dios, del castigo del pecado, pero nos dejaban sin esperanza. Yo no sé a ver qué vas a hacer. No es el evangelio, es un evangelio incompleto, hermanos. El evangelio es, Dios te ama. Y si no te arrepientes te va a destruir el pecado. Pero Dios ha extendido su mano para salvarte. Tenemos que predicar entonces el amor de Cristo. Y ese es un mensaje, hermanos. Y aquí podemos aprovechar para hablarle a los que no han recibido a Cristo. A los que no se han entregado a Jesús. La invitación, la pregunta es, si tú has recibido el amor de Dios en tu vida. Porque antes de que tú tengas que obedecerlo, tienes que entender que Él te ama. Porque si empiezas a obedecer la palabra de Dios, pero si no has experimentado su amor, pues se va a hacer muy difícil. Te vas a cansar, te vas a desesperar. Y yo conozco a muchas personas que son religiosas, no conocen el amor de Dios, pero asisten todos los días a la iglesia. Y eso quiere decir que no han comprendido la salvación de Dios. Lo que Dios quiere es que entendamos su amor. Y por cuanto hemos entendido del amor de Dios, entonces lo obedezcamos. Yo te pregunto,
¿Has experimentado el amor de Dios? ¿Conoces verdaderamente el amor de Dios? ¿Qué más tenemos que predicar? La segunda parte dice que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué significa la resurrección, hermanos? Significa que Jesús venció la muerte. Significa que Jesús ha sido levantado y ha sido exaltado hasta lo sumo. Significa que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Significa que Jesús es dueño y soberano de la creación. Y eso implica que si Él es dueño y soberano, que nosotros tenemos que rendirnos a Él. Amén. Dice un pasaje, ¿no? Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Qué significa que Jesús resucitó? Que nosotros tenemos que rendirnos a Él. Entonces, ¿qué debemos predicar de la resurrección? Que los hombres tienen que rendirse a Jesús. No solo comprender su inmenso amor, también tenemos que comprender que Él es digno de ahora que nosotros nos sometamos a Jesús. Nos entreguemos a Él rindiendo todo nuestro corazón. Son dos cosas importantísimas. Así como su amor es infinito, también su majestad y su gloria es infinita. Y así como Él me ha amado infinitamente, Él también es dueño absoluto de mi vida y de mi corazón. Entonces van acompañadas, porque hoy existe un evangelio que se conoce como la hipergracia. Solo Dios te ama y quiere todo tu bien, pero no te predican que también tienes que rendirte a Él. Es complementario el mensaje. Y efectivamente Dios nos ama con todo su ser, porque Él es amor, pero también Él es Señor y dueño de todas las cosas. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo que hay que evangelizar. ¿Qué más hay que predicar? En el verso 46 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dos cosas más. El arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia o metanoeo. Y quiere decir cambio. Cambio. Entonces, ¿qué tenemos que predicarle a la gente? Arrepentimiento. Que Dios quiere cambiarlos. Que Dios quiere transformarlos. Que Dios quiere hacer una vida nueva. Que Dios quiere hacer nuevas criaturas. Eso es lo que Dios quiere hacer en la gente. Entonces, ¿qué es lo que debemos predicarles, hermanos? No nada más que asistan a la iglesia, invitarles y decirles, Dios te puede cambiar. Si tú te entregas y te rindes, si tú experimentas su amor, Él puede hacer un cambio en tu vida, en tu corazón. Él puede quitar tu pecado y puede darte un corazón limpio. Cambio, hermanos. Es que a veces les predicamos de una religión, ¿no? A mí me asusta cada que llegan los testigos de Jehová a la casa y dicen, no, pues es que lo que Dios quiere es que usted aprenda. Y efectivamente, pero es una finalidad nada más, que aprendamos. Es que nosotros le ofrecemos unos estudios muy bonitos y que usted se una a la asociación, a la Watchtower, ¿no? A esta organización mundial. Y te hablan muy bonito de una organización, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que la Biblia enseña es vida nueva, hermanos. Antes era yo un borracho y ahora el Señor me ha sacado del alcohol. Antes era yo una mujer amargada y ahora mi corazón está limpio y ahora puedo perdonar a los demás. Antes yo era un maldiciente y ahora, porque Jesús está en mi corazón, ya no digo maldiciones. Antes yo era una persona infiel con mi pareja y ahora soy fiel a mi esposa. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. No quiere que seamos parte de una organización. Nos ofrece Él vida nueva, hermanos. Arrepentimiento, un cambio. Entonces, hermanos, eso es lo que hay que decirles a la gente. Él puede hacerlo. Él lo sigue haciendo, hermanos. Pero nosotros como testigos tenemos que decírselos y pedirle a Dios que obre en el corazón de la gente. ¿Por qué no dejar entonces, hermanos y amigos, que Él nos cambie, verdad?
que Él nos transforme. Dice aquí en este texto que se predicase arrepentimiento y perdón de pecados. Otra cosa que debemos predicar es perdón de pecados. ¿Qué quiere decir perdón de pecados? La convicción de estar limpios delante de Dios. La convicción de estar libres de toda culpa delante de Dios. Esto no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Porque una cosa es el cinismo. La gente de allá afuera dice, no, pues yo no soy malo. Y hasta allí se convencen a sí mismos de que no tienen culpa. Pero de eso no se trata. Una persona honesta consigo mismo sabe que ha hecho muchas cosas mal. Sabe que le ha fallado a su esposa, sabe que le ha fallado a sus hijos, sabe que le ha fallado a sus padres. Entonces hay culpa en su vida. Bueno, aquí dice que prediquemos perdón de pecados. Es decir, que la gente puede realmente ser libre de sus pecados, hermanos. Libres de la culpa. O sea, el Señor puede darnos una mente limpia, una conciencia limpia, una conciencia que no está atormentada. Yo conozco muchas personas que asisten a la iglesia y que llevan muchos años. Y la plática que siempre he tenido a lo largo de los años es que yo siento que le he fallado mucho a Dios. Oye, pero el Señor envió a Jesús para limpiar tus pecados. Sí, pero yo no he dejado, siento que no estoy limpio. Siento que siempre le fallo. Por eso yo no puedo servir en la iglesia. Por eso yo no puedo predicar. Por eso yo no puedo pasar al frente para cantar cantos, porque siempre le fallo. O sea, tienen una mente, una conciencia atormentada que les acusa que han pecado. Y efectivamente han pecado. Pero entonces, ¿para qué vino Cristo? Para perdonar nuestros pecados. Pero esas personas con las que hemos platicado no llegan nunca a estar convencidos que Jesús los ha limpiado. Yo te preguntaría a ti, hermano y amigo, ¿tú estás convencido que Jesús ha perdonado tus pecados? Amén. Amén. Porque eso es a lo que vino Jesús. Para eso derramó su sangre. Sino, ¿para qué vino? Entonces a mí me asusta, me asombra, ¿no? Cuando platicamos con estos hermanos y digo, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si vino para limpiar tus pecados, hermano, ¿por qué sigues todavía acusándote, condenándote, maltratándote, que ya le fallé, que ya caí, que ya hice las cosas mal, que no me va a perdonar Dios? O sea, ¿están más convencidos de su pecado? ¿Le hacen más caso al diablo, que es el acusador, que a Cristo, que entregó su sangre por nosotros? Entonces, ¿qué es lo que debemos predicar, hermanos? Perdón de pecados. Que el Señor vino a morir por tus pecados y que si tú crees en Él, Él limpia todos tus pecados.